Con Omar Neira, especialista en salud pública, está con nosotros. ¿Cómo está, doctor Neira? Muy buenos días. Buenos días, Thanos. Encantado, un placer y gracias por la invitación. Pues bien, doctor Neira, en primer lugar, hace algunos días en Israel ya se aprobó, se ha aprobado ya aplicar una tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 y de otro lado en Estados Unidos aún no se ha aprobado esto, al parecer por un buen tiempo, mientras no hayan estudios suficientes. En los Estados Unidos no se va a aplicar un refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Ante este escenario, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que se podría estar decidiéndose en otros países de Sudamérica? ¿Y qué recomendarían, además, algunos especialistas como usted, en tal caso? Sí, acá merece un análisis serio. La evidencia científica debe primar, no la política. Y en ese contexto, lo que tú dices es cierto. Desde ayer se empezó a inmunizar en Israel a la población vulnerable, población con comorbilidades, muchas comorbilidades asociadas, porque ellos consideran, entiendo que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Israel, que eso es importante. Ellos tienen que tener evidencia. Israel es líder en temas sanitarios y en el mundo, para poder haber decidido aplicar una tercera dosis de la primera generación de Pfizer. El caso de Estados Unidos, ayer precisamente se han reunido funcionarios de Pfizer con el grupo de FDA y los CDCs, y ellos, las autoridades reguladoras, le han pedido a Pfizer que muestren evidencia científica, que es lo correcto. La evidencia científica que indique que es necesaria la aplicación de una dosis de refuerzo, pero también las farmacéuticas como Pfizer, Moderna y Johnson inclusive, me parece Astra, están trabajando ya sobre una segunda generación de vacunas. Son dos conceptos distintos. Irán por una tercera dosis, pero una es de la misma vacuna y otra es una nueva generación de vacunas. ¿Qué hay que analizar en Latinoamérica? Esa es la realidad del primer mundo. Ellos están cerca del 60-65% en tasas de inmunización de su población, prácticamente tienen cierta normalidad, y en países como los nuestros, con una tasa de inmunización bien baja, al 15%, esa discusión todavía no puede darse porque necesitamos que la población se inmunice con 2 dosis, las iniciales. Claro. Dicho esto, hay una discusión importante para el personal sanitario en Perú. Coincidía con el reportaje previo, con el presidente del Colegio Médico que decía hay que hacer una dosis de refuerzo para el personal sanitario. Ahí hay que hacer un análisis también importante para ver si efectivamente se necesita, porque el personal... Doctor Neira, justamente sobre la posibilidad de un refuerzo para el personal médico en el Perú, ellos han recibido las 2 dosis de la vacuna Sinopharm. ¿Hay estudios que podrían, de cierta manera, admitir o dar evidencias sobre un refuerzo con otra vacuna, con otro laboratorio? Por ejemplo, si he recibido 2 de Sinopharm, que la tercera sea de Pfizer o de AstraZeneca, ¿eso es posible actualmente? ¿Hay estudios al respecto o no? Precisamente con Sinopharm no hay muchos estudios en el mundo, entonces opinar sobre Sinopharm no es poco responsable porque no hay evidencia científica, pero sí hay evidencia científica donde hay mezcla de vacunas de las otras 2 tecnologías, RNA mensajero, Pfizer Moderna, con Johnson o Astra, que es la de vector viral. De eso sí hay estudios, se ha evidenciado que sí, no hay mayores inconvenientes, salvo algunos efectos secundarios inmediatos, claro, y que hay una buena, robusta respuesta inmunitaria. Tanto es así que la canciller Merkel de Alemania recibió la primera dosis de Astra y la segunda dosis de Moderna. Pero hay evidencia, y los estudios están, que hay que hacer en Perú, evidenciar que sí, con virus inactivado, que es tipo Sinopharm, Sinovac, podemos hacer la mezcla de vacunas y si eso potencia o no, y hay que hacer esa evaluación. Finalmente, la evidencia científica es la que debe tomar y primar en la, valga la redundancia, toma de decisiones sanitarias. Claro, la evidencia científica y los estudios que se vienen realizando en estos momentos, porque estamos en un proceso aún de estudiar las vacunas y los virus. Y justo sobre esto, doctor Neira, considerando la transición del gobierno que se va a dar ya en los próximos días, el 28 de julio un nuevo gobierno va a asumir y la preocupación mayor es el sector salud.
de su punto de vista, se debería continuar con algunas estrategias de la vacunación, sobre todo la vacunatón que se dio el último fin de semana. ¿Es uno de los proyectos o uno de los planes que deberían continuar? ¿Qué se debería mejorar? Quizás con miras a lo que también mencionábamos, ¿no? La posibilidad de una tercera dosis, de una dosis de refuerzo. ¿Qué se debería hacer de cara a lo que va a continuar para el próximo gobierno? El próximo gobierno debe fortalecer las cosas que se hacen bien. El programa de compras de vacunas está funcionando. Se apostó por vacunas ARN mensajero. Son 32 millones que compró Perú de Pfizer, más 2 que donó Estados Unidos. Pienso que por ahí es el camino. Han llegado dosis de AstraZeneca importantemente a través de COVAX y yo creo que por ahí está. Necesitamos pisar el acelerador. Andamos con el 15% de la población inmunizada y es ahí donde hay que hacer algunos ajustes. Pienso que hay que abrir más centros de inmunización a nivel nacional. Sí, hay un déficit ahí, hay algo que no está funcionando. Hay cerca de 1 millón de adultos mayores que todavía no reciben una dosis y entonces eso preocupa para poder ajustar y poder hacer, digamos, una atención a nivel nacional. Lo de Lima, bien, hay que aplaudir lo del vacunatón. Yo creo que se puede replicar ampliando horarios diariamente con la posibilidad de llegar a cifras. Mira, no es nada complejo, creo que con un esfuerzo enorme llegar a 500.000 en algún día que te permita acelerar esto. Creo que están llegando vacunas. Bajo ese concepto, eso tiene que fortalecer el próximo gobierno. ¿Qué otras medidas? Mira, cuando terminó la cumbre de G7 y uno de los invitados fue el primer ministro de Corea, le preguntaron en Europa cuando regresaba qué es lo que había hecho para un manejo tan adecuado en Corea del Sur, a pesar de todo. Y lo que él dijo fue escuchar a los científicos, no a los políticos. Pienso que el próximo presidente debe tomar medidas sanitarias, y quien sea el ministro de Salud, en base a evidencia científica. Y ahí hay que hacer unos ajustes importantes. En Perú no se hace una importante vigilancia epidemiológica, no estamos haciendo un diagnóstico adecuado, no hacemos seguimiento de casos adecuadamente, sí se hace, pero no en la magnitud que se debía hacer para una pandemia como la que estamos pasando. Y ese ajuste requiere un trabajo, una logística, una decisión política, pero solo las vacunas, y lo decía también el presidente del Colegio Médico, no nos van a sacar de esta crisis. Muestra de ello es lo que estamos viendo en Singapur, en Israel, algunos brotes, pero con buena vigilancia epidemiológica se quedan en brotes. Claro, prevenir, ¿no? La prevención, adelantarnos a lo que podría ocurrir más adelante, como es una tercera ola, que es muy probable que se dé en países de Sudamérica como el Perú. Volviendo al tema de las vacunas, usted mencionaba que probablemente, como estamos en Sudamérica más retrasados a comparación de otros países en la campaña, en los procesos de vacunación, ya las vacunas de segunda generación podrían ser las vacunas con las cuales se reforzaría ya las personas que han recibido las vacunas en nuestro país. ¿Qué diferencias hay, para tenerlo claro, entre una vacuna de primera generación y una de segunda generación? ¿Y cuándo aproximadamente tienen proyectado los laboratorios tener las vacunas de segunda generación? Las vacunas de segunda generación ya están corriendo en estudios de fase 3 en el mundo, ya hace algunos meses. Desde marzo, por ejemplo, Moderna ya corre su segunda generación. Y digamos, voy a poner el ejemplo de influenza para entender cómo funcionan las generaciones de vacunas. Uno, se vacuna. ¿Por qué? Porque hay distintas cepas. Cada año los virus mutan, los virus están hechos y funcionan para poder adaptarse. Y la adaptación significa mutar para seguir contagiando, infectando, generando enfermedades. Ese es el per se del virus. Bajo ese concepto teórico, necesitamos adelantarnos a ese cambio y cada vez que se detectan cambios importantes, las conocidas variantes, hoy las mundialmente conocidas alfa, delta, lambda, etcétera, y seguirán apareciendo variantes, las vacunas tienen que adaptarse a esta nueva generación también de virus. Y entonces necesitan en su composición tener inmune a estas nuevas variantes con la finalidad de ir protegiendo. Y por ahí van las nuevas generaciones de vacunas. Creo que ese es un concepto para los próximos años y esperemos que el SARS-CoV-2, el coronavirus, termine como una influenza estacional y claro, anualmente haya que
recibir las dosis como se recibe para influenza y tengamos un regreso a la normalidad, pero creo que eso va a funcionar. Como bien ha explicado usted, como sucede con la influenza actualmente. Por lo tanto, para culminar y terminar la idea, con las proyecciones que hay actualmente, ¿es posible que el refuerzo que se pueda tener aquí en nuestro país de las vacunas sean ya con vacunas de segunda generación? ¿Es una posibilidad? Sí, como vamos con el programa de inmunización un poco lentos, yo creo que para fin de año el primer mundo va a estar ya trabajando en una tercera dosis, o sea de la vacuna original o de esta nueva generación de vacunas, que creo que va a ir por ahí. Pero en Perú, para fin de año recién vamos a terminar de la primera fase de inmunización a la población, o sea, 60, 70%. Y para el próximo año creo que se debe planificar estas dosis de refuerzo, así como el año pasado muchos países apostaron desde abril por las posibles vacunas para fin de año. Perú debería estar apostando por los niños, adolescentes, por vacunas seguras y eficaces, pero también por estas, pero como discusión académica, científica y planificación, no como aplicación, porque en el Perú necesitamos asegurar que los que han recibido una dosis reciban dos, que toda la población mayoritariamente sea inmunizada con ambas dosis de las vacunas disponibles, y bajo ese concepto, habiendo terminado que la población... Finalmente, doctor, ¿qué sucede con las personas que no quieren recibir las segundas dosis de las vacunas o que se están retrasando? Porque aparentemente hay ausentismo de parte de las personas que ya recibieron la primera y no están recibiendo la segunda. ¿Es suficiente una primera dosis? ¿Ya están protegidos de cierta manera? ¿Qué le diría a estas personas? Sobre todo en el contexto de las variantes, es un error si las personas toman como seguro haber recibido únicamente una dosis. Parece ser que la clave se encuentra en estas vacunas de 2 dosis en la segunda dosis. Todos los estudios mundiales, todos los estudios que hacen esta verificación muestran que el éxito del programa de inmunización está en la segunda dosis para protegernos con las variantes. Y hoy la pandemia es de variantes, ya no hay virus original, y estamos en la variante Lambda, mayoritariamente en la región, viene Delta, y es importante, la población tiene que entender que sin 2 dosis no está protegida y acudir a los centros de inmunización que hoy están atendiendo por segunda dosis, aunque tengan semanas de retraso, con la finalidad de asegurar. Tenemos que ser responsables y todo sale, es correcto.